Actualidad de Cambio Democrático. ¿Cómo está la coyuntura política? De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Iniciamos semana 2 de julio del año 2018. Esperamos que sea una buena semana para usted en todas sus actividades laborales, profesionales y familiares. Vamos a hablar un poco sobre esta alianza de Cambio Democrático, nuevas ideas, pero también vamos a abordar otros aspectos de la coyuntura política que conciernen al partido Cambio Democrático, un poco el trabajo legislativo también de su diputado, a quien tengo el gusto de recibir esta mañana, Juan José Martel, secretario general de Cambio Democrático y también diputado de la Asamblea Legislativa. Bienvenido, Juan José. Buenos días, Carlos. Es un gusto estar acá de nuevo en su programa. A sus órdenes. Gracias, Juan José, por tomar la invitación y estar conmigo temprano por la mañana. Y me gustaría que empecemos un poco ante una eminente resolución de la Sala de lo Constitucional. Se tenía la expectativa de que el viernes se podía haber emitido alguna respuesta, hasta el momento no. Y esa era un poco la expectativa que marcaba el fin de semana. Pero bueno, en función de esto sí quiero generarle una primera pregunta para, en función de ello, continuar la discusión. Hasta el momento no hay una decisión publicada, pero desde su lectura, ¿por qué aparece este tema, particularmente de Cambio Democrático, hace 3 años, en el 2015, que el Tribunal Supremo Electoral dedicó o decidió no aplicar el artículo 47, literal C de la Ley de Partidos Políticos? En ese caso, hasta el momento que no hay una decisión, ¿por qué aparece este tema 3 años después y con elecciones 2018 ya recorridas? Claro. Es muy raro que aparece 3 años después y la forma en que aparece. Según la ley, la Sala de lo Constitucional tenía un máximo de 35 días hábiles para tomar una decisión sobre la resolución que estaba planteando el Tribunal Supremo Electoral de considerar inaplicable la Ley de Partidos Políticos. Nosotros señalamos con argumentos serios, jurídicos y de realidad que no era posible en las circunstancias en que se habían desarrollado las elecciones del 2015 cancelar a Cambio Democrático. Incluso se habían presentado situaciones de última hora, como que 3 meses antes se cambió la forma de votar. Se dijo que se podía votar cruzado. Esto fue un cambio de última hora, un golpe a las reglas electorales. Los partidos pequeños teníamos menos capacidad de poder enfrentar esa decisión de la Sala de lo Constitucional. Nosotros en el año 2015 tuvimos más de 90,000 ciudadanos que marcaron la bandera de CD, pero solo tuvimos 38,000 votos. En ese sentido, ¿cuál era el parámetro a determinar para definir los 50,000 votos en el periodo en que 50,000 votos equivalían a 50,000 ciudadanos? Todo eso llevó al tribunal a declarar inaplicable. La sala tenía 35 días hábiles para considerar si esa decisión era correcta. Pero aunque la sala hubiera dicho que la decisión no era la adecuada, que no era correcta, esa solución ya quedaba en firme por el principio de control difuso de la Constitución de la República. Y la sala no puede intervenir por independencia judicial en la decisión que toma otro órgano. Imagínese 3 años después, cuando ya Cambio Democrático ha ido a elecciones, cuando ya Cambio Democrático ha ganado un diputado, cuando la Sala de lo Constitucional violó el principio de plazos en esta decisión y generó de hecho un silencio administrativo que debe de interpretarse de manera positiva. Yo creo que lo que hay en el fondo no es un problema jurídico. Lo que hay en el fondo es un problema político. De alguna manera, con la decisión de alianza estratégica
entre Nuevas Ideas y Cambio Democrático, le hemos movido el piso al tablero político. Hemos generado una especie de terremoto político cuando faltaban en ese momento 8 meses y ahora un poquito, por decir 8 meses realmente todavía, de que se lleven adelante las elecciones. Por lo tanto, lo que estamos es frente a la incapacidad de un sector de poder fáctico de responder adecuadamente bajo los términos democráticos cuando le hemos movido las reglas de juego y cuando ellos pensaron que ya tenían en sus manos la presidencia de la República y recuperaban de nuevo el Ejecutivo. Resulta que está surgiendo una nueva opción con posibilidades reales de ganar la presidencia. Ahí está el fondo. Si bien la discusión viene 3 años atrás, Juan José, sobre el caso particular, no solo es el caso de Cambio Democrático, sino otros partidos que en esas circunstancias el Tribunal Supremo Electoral decidió no aplicar el artículo 47, literal C, de la Ley de Partidos Políticos respecto a la base del artículo 72 de la Constitución, inciso 1, inciso 2. Luego hay una discusión sobre el 85, el tema del pluralismo, pero el punto acá es que esta discusión también lleva al fondo sobre los umbrales para mantener en vigencia un partido político. La semana pasada estuvo con nosotros Rodolfo González y lo hemos discutido también en panel de analistas y él mencionaba hay dos posibilidades. El primero, que conociendo las reglas del juego y aún así el partido político decidió aspirar en procesos electorales, no puede alegar una afectación, dado que conocía las reglas del juego. Pero la otra opción o la otra posibilidad es si hay una afectación y si el partido puede alcanzar algún cargo representativo, podemos decir consejos municipales, concejales, ya sea de un consejo ganador o que sean opositores, pero tiene esta representación. Y el fondo lleva esta discusión, el umbral que puede mantener con vigencia un partido político, que ha sido una discusión también en este país muy marcada, si son 50,000 votos, si es el 3% en el caso de las presidenciales, entre otros aspectos. En el fondo se menciona que esa es la discusión, el meollo del asunto, a pesar de que Rodolfo González mencionaba que en el caso de Cambio Democrático esto es secundario o es colateral derivado del fallo, pero puede tener una implicación política. Yo creo que implicación política ya tiene, implicación jurídica no puede tener, porque efectivamente cuando nosotros decidimos participar estábamos sobre la base de reglas y una de las reglas era un ciudadano, un voto. Y eso se cambió 3 meses antes, cuando ya uno está en la dinámica de todo el proceso de participación, cuando ya no se puede decir que no, como que cambian las reglas del mundial, como que cambian las reglas del mundial de fútbol 3 meses y digan, miren señores, ya no va a haber una pelota de fútbol por partido, sino que van a haber 3 pelotas las que se van a estar moviendo de manera simultánea, y esto lo hagan 3 meses antes de que el mundial se inicie. Esto es solo parafrasear. Cambian las reglas de juego. Los partidos pequeños, que tenemos menos capacidad publicitaria, que estamos con problemas incluso de inequidad en el sistema electoral, nos golpea. Ahora, si esta medida era para destruir fuerzas políticas pequeñas, que lo digan claramente. Pero en realidad cambiaron las reglas de juego antes, en un momento en que ya los partidos no podían tomar otra decisión que no era la de continuar la ruta de participación. Pero en todo caso el problema está en que ya hay una sentencia en firme de la Sala de lo Constitucional, que debió haberse resuelto hace 3 años. Y que ha habido retardación de justicia no para nosotros, sino para el sistema electoral en general, y que este problema sale en el momento en que nosotros anunciamos con Nuevas Ideas el esfuerzo que íbamos a desarrollar. ¿Por qué no se habló de esto cuando CD convocó a elecciones en las pasadas elecciones de alcaldes y diputados? ¿Por qué no se dijo cuando hicimos esas elecciones primarias? ¿Por qué no se planteó ese tema cuando inscribimos nuestra candidatura? ¿Por qué no se planteó ese tema cuando ganamos la diputación, cuando tomamos posesión? No se ha planteado en el momento en que aparecemos haciendo una alianza estratégica con Nuevas Ideas, y eso es clarísima, la intencionalidad, lo quieran o no la quieran ocultar. En el fondo, quieren detener la participación política de Cambio Democrático, Nuevas Ideas, llevando como posible candidato a la presidencia a Nayib Bukele, y digo posible porque tendrá que ser electo en una primaria de Cambio Democrático. Lo que quieren es impedir eso.
Impedir la participación ciudadana en una elección es lo más antidemocrático que puede haber. Y yo les recuerdo que precisamente el haberse robado elecciones en el pasado es uno de los factores que nos llevó a la guerra. Uno de los factores que provocó la guerra que sufrimos en los años 80 fue el irrespeto total a las reglas electorales, la marginación de determinados sectores de actores políticos que no podían estar presentes en esas elecciones y el robo descarado de las elecciones. ¿Quieren volver a esa realidad? Esa es mi pregunta. Pero antes de irme a la pausa, ¿no considera, Juan José, que este contexto que me ha planteado puede ser un poco desproporcionado? De hablar de conducciones de conflicto armado y comprendo, habían otras causales. Yo estoy señalando una de las causas que generaron el conflicto armado. Ajá. Eso incluso está reconocido en los acuerdos de paz. Eso incluso fue reconocido por el presidente Alfredo Cristiani en el discurso en el cual saludó en los acuerdos de paz en México. Por lo tanto, es un recordatorio, no estoy diciendo que vamos a regresar a eso, sí. Pero estamos señalando lo que nos sucedió en el pasado. Todos decimos que hay que recordar el pasado para no repetir esos errores en el presente y hacia el futuro. Pues eso estoy haciendo, recordando algo que sucedió para que no lo volvamos a repetir. De lo contrario, estamos retrocediendo a décadas pasadas y ese es el verdadero riesgo. Tengo que hacer una pausa, Juan José, vamos a seguir discutiendo este tema. Ayer tuvo una actividad Nuevas Ideas y también entiendo que participó Cambio Democrático para que nos comente un poco lo que ocurrió ayer. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo con Juan José Martel, secretario general de Cambio Democrático y también diputado de la Asamblea Legislativa. Hablamos un poco de la coyuntura política del partido Cambio Democrático, su alianza y su acercamiento con Nuevas Ideas, pero también me gustaría que en este momento escuchemos algunas declaraciones de Nayib Bukele en el evento que ayer tuvieron en la Plaza Salvador del Mundo, en el cual hicieron una convocatoria para manifestar diferentes puntos de vista, aspectos políticos y apreciaciones de este movimiento y también con participación de Cambio Democrático. Escuchemos. Les pedí que si íbamos a hacer esto, que no me dejaran solo. Porque vencer a la partidocracia, vencer a los mismos de siempre, que no les gusta que les digamos así, pero por eso hay que decirles así, porque son los mismos y son los de siempre. Vencer a los mismos de siempre no iba a ser fácil. Bien, entonces ahí teníamos las declaraciones de Nayib Bukele, entre algunas, ¿verdad? Mencionaba que no le dejaran solo y que también hay que vencer a los mismos de siempre. Algunas de las frases que se mencionaron, Juan José, un poco para que nos comente, las expectativas se cumplieron en este evento, en el tema de convocatoria. ¿Cuánto tuvieron de convocatoria? Bueno, yo creo que hubo una excelente participación ciudadana. Se movió gente de manera espontánea de distintos lugares del país. Realmente estaba llena la plaza, hay tomadas a distintas horas conforme se va llenando y están ya tomas del momento culminante en que Nayib habla y creo que hay buena presencia. Cada quien agarra las tomas que le convienen. Algunos han retomado tomas del momento en que estaba iniciando el evento, que todavía la gente estaba llegando, para decir que hubo poca presencia. Yo creo que lo importante es que se hizo con pocos días de anticipación, en una época en que no es con campaña electoral, en que ninguna fuerza política está promoviendo convocatoria de calle. Por lo tanto, a mi juicio, es una demostración de fuerza, es una demostración de interés de la ciudadanía. A eso hay que agregar las decenas de miles de personas que no estuvieron presentes, pero que siguieron el evento a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, a través de Twitter, y realmente es bastante la gente. En el caso nuestro, nuestras redes sociales estaban al máximo, casi reventando, de gente que estaba siguiendo este evento desde sus casas.
a partir de la nueva tecnología. Además, lo interesante es que se logra una movilización de tales proporciones en medio de un mundial de fútbol, en que todo el mundo está hablando de fútbol. Habían habido al menos 2 partidos interesantes esa mañana y algunos de ellos ya casi recién terminados. Y a pesar de eso, a pesar de que el tema del momento ahora es el fútbol, se logró una importantísima movilización ciudadana, que es una demostración de que hay un alto apoyo al esfuerzo que se está desarrollando y hay mucho repudio a estas medidas que se están tomando autoritarias de querer impedir la participación electoral. Hay un aspecto de las palabras que escuchábamos de Nayib Bukele. Juan José mencionaba particularmente que era un combate o era una, si lo podemos llamar de esta manera, una confrontación con los mismos de siempre, con las expresiones de los partidos, la partidocracia, que es un término muy usual, pero lo voy a plantear así. Dentro de la lógica del sistema de partidos, Cambio Democrático ha estado compitiendo en diferentes momentos. Entonces, ¿qué le vuelve distinto a Cambio Democrático del esquema que se dice de la partidocracia que tiene este país? Yo creo que por lo general, cuando se habla de partidocracia, se refiere a partidos grandes que han estado gobernando este país. Habemos partidos pequeños que nacimos con un espíritu democrático, con verdaderos mecanismos de elección libre de sus dirigentes adentro, que no tenemos estructuras de control de la militancia y que por eso crecemos poco. En un modelo en el cual el autoritarismo pesa, las cantidades de recursos económicos que se presentan pesan mucho y por lo tanto ahí es donde más se expresa la partidocracia. Ahora, la partidocracia, que es control de cúpulas de los partidos políticos, no es más que expresión, es una forma concreta de expresar otros poderes que muchas veces no dan la cara. Detrás de la partidocracia hay mucho dinero en juego. Hay grandes intereses que se manejan y que mantienen a estos grupos en el control del partido. ¿De dónde salen estos dineros? Se habla de maletines negros, pero nunca se habla de los que llevan los maletines negros. Y los que llevan los maletines negros no siempre son el Ejecutivo, no siempre era Saca o cualquier otro presidente. También hay enormes maletines negros desde los grupos de poder económico, que muchas veces son los que terminan financiando estos instrumentos. Y si nosotros vemos, detrás lo que hay son poderes fácticos, de poder, grupos de poder económico inmensamente ricos. Estamos hablando de grupos familiares que acumulan miles de millones de dólares de capital, escondido todo ese dinero en cuentas fantasmas en Panamá, en las Bahamas y en otros lugares. Pero estamos hablando de capitales familiares de miles de millones de dólares y que constituyen en nuestro país el poder fáctico, mientras hay una inmensa mayoría que se debate en el desempleo, en la inseguridad y en la incertidumbre. En ese sentido, ahí es donde están los mismos de siempre, los que han venido generación tras generación teniendo el poder real de este país, porque lo que va a elecciones es el poder formal, el poder real no va a elecciones populares. Ahora, Juan José, hay un aspecto que quiero aprovechar para consultarle, porque si bien en otros espacios de entrevista, tanto usted como otros representantes de Cambio Democrático han mencionado, el proceso de conversaciones con Nayib Bukele viene más o menos hace un mes o un poco más, digamos, o el acercamiento que se han tenido para establecer una alianza estratégica. Ya lo ha mencionado Bukele, lo dijo a través de una transmisión en su Facebook Live, pero quiero aprovechar y lo pregunto. El viernes El Faro publicó una investigación que titula Nayib Bukele también pactó con pandillas. Y en ese reportaje señalan que una serie de tratos cotidianos, y lo digo textual, que posibilitaron a la alcaldía intervenir los principales plazas y cuadras del centro histórico. ¿Cómo evalúa lo presentado en la investigación del Faro, Juan José? Nosotros le tenemos mucho respeto al periódico El Faro, pero si usted se fija, se basan en supuestas declaraciones de mareros y hasta ahora no se ha puesto ninguna evidencia sobre la mesa. Solo algo que supuestamente dice la Fiscalía. En otros casos hemos visto incluso a través de las redes sociales videos, hemos visto grabaciones. En este caso no hay nada concreto. Entonces yo espero que la Fiscalía tenga la suficiente seriedad o el periódico tenga la suficiente seriedad también para poner sobre el tapete de la discusión
cuáles son las evidencias que llevan a tan grave señalamiento. ¿Por qué? Porque en este país existe algo que se llama la condena mediática. Y es que una persona, cualquiera que sea, desde el momento en que es señalada por un medio de comunicación que tiene un juicio pendiente o que hay una investigación en su contra, se vuelve para muchos culpable de ese hecho, sin haber sido oído y vencido en juicio. Esto es válido para la derecha, esto es válido para la izquierda, esto es válido para todos. La gente considera, por ejemplo, que Neto Mason es culpable de haber negociado con las pandillas. Es cierto, hay un video, pero no hay una sentencia judicial. Se habla también que ciertos personeros del gobierno del FMLN negociaron en un momento con pandillas. Puede haber una evidencia, pero no hay una sentencia judicial. Y en este caso, lo que hay es nada más una declaración de un pandillero. Hay que considerar cuánto peso tiene esa declaración, supuestas evidencias que tiene la fiscalía que nadie conoce. Yo diría, no se vale estar usando las condenas mediáticas para descalificar a nadie. Y en ese sentido yo considero, y especialmente cuando se dan en este momento, qué casualidad, por una parte el Tribunal Supremo Electoral caminando a paso de tortuga un proceso de inscripción de un partido político que ya tiene recontraganado su derecho a tener vida legal, como es el caso de Nuevas Ideas. Por otro lado, un ataque al CD en que intentan anularlo, y por otro lado, un ataque a Nayib Bukele en que de repente señalan que está ligado a pandillas. Yo le digo a la ciudadanía, vea el contexto en el que estos hechos se están dando y pregúntese si detrás no hay un hilo conductor. Hay un aspecto, antes de irme a la pausa, Juan José, porque tengo un par de minutos, pero en la nota misma que publica El Faro menciona el periodista que elaboró esta investigación que se acercaron a Nayib Bukele para tener su perspectiva, su punto de vista antes de que esto se publicara, y que también estaban al tanto de cuándo se iba a publicar esto. Entonces, digamos, en alguna medida era un trabajo que se venía desarrollando, presentando hechos y en función de entrevistas con ciertas personas que por razones obvias sería una dificultad, una exposición poner sus nombres, a pesar de que mencionan personas que trabajaron en la alcaldía. Entonces, el punto es que hay un ejercicio, un trabajo de hechos y presentación de algunas declaraciones y que pone sobre la mesa esta discusión. Y la pregunta es esto: al publicar esto, Juan José, ¿esto cambia los términos o pone en discusión dentro de Cambio Democrática esta alianza estratégica? No, nosotros por una noticia periodística, que como repetimos le tenemos mucho respeto al periódico El Faro, pero que a nuestro juicio no presenta evidencias, ni mucho menos hay una condena judicial, no vamos a modificar un acuerdo estratégico que tenemos con Nayib Bukele. Mañana va a salir otra noticia de que Juan José Martel recibió $500,000, como ya anda en algunos medios de comunicación, ¿verdad? Por supuesto, no formales, sino esos medios que surgen para las campañas electorales, y entonces tampoco son cosas serias o ciertas. En ese sentido, nosotros tenemos un proceso serio, responsable, que está caminando, porque se trata de dotarle al país, de presentarle al país una alternativa verdaderamente seria, responsable, que tenga viabilidad de los cambios profundos que no se han hecho. Para nosotros hay problemas más graves. Este modelo se ha agotado. Este modelo ya no tiene solución. Y por supuesto las soluciones no están ni en más neoliberalismo ni en irnos a esos trasnochados modelos socialistas del siglo XXI. En el marco de nuestra Constitución de la República podemos iniciar cambios profundos que nuestra sociedad necesita con urgencia y enfrentar esa situación angustiante que vive la ciudadanía. Eso creo que es lo que nos debe de mover. Mañana va a aparecer otra noticia mediática de cualquier cosa y no vamos a caminar en función de esos intereses. Y le voy a decir, uno como ciudadano tiene derecho a aceptar o no una entrevista en un medio de comunicación. Creo que así como el periodista tiene todo el derecho de pedirme una entrevista, yo tengo también todo el derecho de decirle no.
Muchas veces han habido medios de comunicación que de repente aparecen, que uno no sabe quiénes son, si realmente existen, y les he tenido que decir, mire, por ahora no, al menos hasta averiguar si siquiera tiene existencia real ese medio de comunicación o es una estructura fantasma que está generando noticias falsas. Aunque por el tipo de tema y por el tipo de circunstancia de declaración requiere una reacción, particularmente por esto, porque es un tema no solo sensible a nivel de opinión pública, porque también es un posicionamiento de los actores políticos en el tema de la seguridad. Pero tengo que hacer una pausa. Requiere reacción, pero no necesariamente va a ser la reacción que el periodista quiere y en el momento en que quiere y en las circunstancias en que él quiere. Pero derecho a reaccionar hay, y usted tiene razón. Tengo que hacer una pausa, Juan José. Vamos a ir discutiendo sobre esto en el último bloque. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos hablando con Juan José Martel, secretario general de Cambio Democrático. Y solo quiero aprovechar del tema que traíamos en el bloque anterior, muy puntual, una pregunta a Juan José. Desde la perspectiva de Cambio Democrático, le consulto directamente porque usted ha mencionado que han tenido acercamientos con Nayib Bukele, la alianza estratégica, en función de ciertos problemas de país y de carácter estructural, y lo ha mencionado en diferentes momentos. Pero la pregunta es, ¿el tema de los diálogos con pandillas son una opción en materia de plataforma política y como parte de los problemas de país? Digamos, el tema de diálogo con pandillas lo planteo como un asunto de seguridad pública, y para ustedes como Cambio Democrático, y puede ser, no sé si lo es parte de las pláticas que han tenido con la gente de Nuevas Ideas, pero este ámbito de diálogo en pandillas es un asunto dentro de seguridad pública que ustedes consideran como un problema relevante que se debe abordar. No, yo creo que diálogo con pandillas no debe estar justificado bajo ninguna circunstancia. Todos sabemos que muchos partidos negocian con pandillas, incluso hasta para accesar a los territorios durante las campañas electorales. Nosotros, precisamente, una de las razones de nuestra desventaja que tenemos en materia electoral es que nunca hemos ocupado el diálogo con las pandillas como un instrumento electoral. Ahora bien, la solución del problema de la delincuencia requiere de medidas integrales, requiere de un plan concreto, requiere de conocer las causas estructurales que han generado el fenómeno de las pandillas. Y eso va a implicar darles a las pandillas un tratamiento no solo de grupos criminales, sino que también ahí hay una expresión social de alguna manera, vinculada incluso con la población a la cual ellos pertenecen, que están ocupando la criminalidad como forma de acción, pero que tenemos que también aprender a enfrentar de manera integral. Pero esto no es diálogo, esto no es pacto, esto no es tregua, esta es una estrategia integral en que el fenómeno de las pandillas debe de ser atacado en su raíz, en su origen, atacando las causas sociales y las causas económicas que lo han generado. Y si nos vamos a eso, vamos a encontrar la desintegración familiar como consecuencia del machismo y la migración. Vamos a encontrar la falta de oportunidades para la juventud. Vamos a encontrar cómo el Estado abandonó de manera deliberada todos esos territorios donde ahora se han apoderado las pandillas. Esas son algunas de las causas que han generado esta situación. Por lo tanto, debemos atacarlas, pero eso es distinto a pensar en que vamos a sentarnos a dialogar con grupos de pandillas. Eso no tiene sentido para el país, es antiético. Cambio Democrático nunca lo ha hecho y no creo que lo hagamos más adelante. Perfecto, Juan José. Ahora me gustaría que hagamos la transición a otro tema que tiene que ver con este proceso de las coyunturas políticas en búsqueda de alianzas y sobre todo en función de plantear una estrategia político-electoral. Tenemos declaraciones de Guadalupe Vázquez, jefe de fracción de GANES, donde nos da una percepción de cómo se ve el partido en este proceso y en esta dinámica, que también el partido GANA está en juego y está a la expectativa el público de cuál es su posicionamiento ante ello. Escuchemos.
Cuando dice que Nayib los ha buscado a última hora, ¿eso cuándo ha sido? Bueno, en esta semana vamos a tener alguna conversación con él. Le pregunto porque el jueves y viernes estaban anunciando la alianza con Cambio Democrático. No, mire, es que el problema es que, claro, se ha hecho una coalición entre el partido naciente Nuevas Ideas y Cambio Democrático, pero parece que Nayib va buscando otra fuerza más. Bien, ahí teníamos entonces las declaraciones de Guadalupe Vázquez. Juan José, también hace unos días estuvo con nosotros Rigoberto Soto de Gana y ellos han mencionado de acercamientos, de reuniones con diferentes, pero han sostenido más reuniones con Nayib Bukele. Y la pregunta en concreto, Juan José, es, ¿se podría configurar entonces una alianza que ya está entre Cambio Democrático, Bukele y eventualmente Gana? Mire, nosotros estamos trabajando con Nayib en términos de una alianza estratégica de dos fuerzas políticas. Sí. Ahora, estamos abiertos al diálogo con todos los sectores. Nosotros hemos conversado con otras fuerzas políticas, hemos conversado en la Asamblea, incluso legislativa, nos encontramos con todas las fuerzas políticas y tenemos abierta una línea de comunicación. Sí. Yo diría, los escenarios presidenciales del 2019, si bien se han comenzado a perfilar, todavía no están claramente definidos. Sí. Usted ha oído a Arena hablar de sus intenciones de hacer coalición con PCN y con PDC, pero esas son intenciones. ¿Va a estar de acuerdo el PCN? ¿Va a estar de acuerdo el PDC en ese tipo de alianzas o van a decidir participar? Estamos, por lo tanto, en un proceso en que se están conformando, en que todavía se están alineando los agrupamientos electorales para el 2019. Nosotros tenemos una política de comunicación y de diálogo, Nayib también la tiene por su parte, esto lo hemos conversado, incluso queremos conversar con otras fuerzas políticas que no ha mencionado don Guadalupe en su entrevista. ¿Por qué? Porque este país necesita mucho diálogo. Este país necesita comunicación y requiere acuerdos. Y le voy a poner un ejemplo. Alguien me dice, ¿usted puede tener un acuerdo electoral con Arena? Sí, no de participación, pero sí de que tengamos una conducta ética, que tengamos una conducta propositiva, no confrontativa y no denigrante en las próximas elecciones. Puede ser un gran acuerdo entre Cambio Democrático, Nuevas Ideas con Arena, para que la gente pueda escoger la mejor opción. Esas deberían de ser las elecciones. Por lo tanto, nosotros no podemos en este momento negarnos a dialogar, no podemos negarnos a entendernos, no solo es una necesidad del país, sino que hay que entender en este momento todavía los agrupamientos, las alineaciones no están totalmente definidas para la próxima elección. Se lo planteo así, Juan José. Entonces, me han mencionado que ustedes están abiertos a negociaciones, a diálogo, que es parte del proceso y con diferentes fuerzas políticas. Y me mencionó que se han acercado a fuerzas políticas. Para ser más concretos, Cambio Democrático se ha reunido y se ha sentado con gente de Gana ante una posible alianza que podrían incorporar. No, con ellos todavía no hemos conversado. ¿Con quiénes sí lo ha hecho? Lo hemos hecho con Arena en privado, hemos tenido varias conversaciones con ellos para entendernos y hemos hablado también en privado con alguna gente del FMLN, con ellos ya incluso hubo una reunión que ya no se pudo desarrollar. Hemos estado conversando con distintas fuerzas políticas y en la asamblea de manera informal prácticamente conversamos con todos. Pero recuerdo algo, las alianzas electorales tienen una base programática. Es decir, si usted y yo decidimos ir juntos a una elección presidencial, es porque tenemos identidad en el programa de gobierno que queremos implementar y por lo tanto tenemos alguna identidad en cómo estamos viendo la situación que queremos transformar. Y también debemos de tener alguna identidad ideológica en cuanto a cómo estamos viendo el problema. Entonces, aunque una coalición no es ideológica, pero sí
lo que tiene es un componente programático, pero sí hay detrás posiciones ideológicas. Me restan 2 minutos, Juan José, pero me llama mucho la atención esto de una base programática, ciertamente para una coalición que puede tener una manera electoral y jurídica con ciertas obligaciones, pero por ejemplo, Cambio Democrático con Arena, lo veo un poco, veo una combinación ideológicamente variada, digamos, podría asociarlo con lógica con el FMLN, pero digamos, si me ha planteado de que se han reunido con gente del partido Arena, entonces, ¿qué caracterizaría una base programática entre Cambio Democrático, Arena y Nuevas Ideas? Efectivamente, y por eso es que tuvimos conversaciones, era nuestra obligación explorar. Yo no puedo prejuzgar a alguien si no platico y si no me explica, y hemos llegado a la conclusión de que tenemos muy poco en común. Okay. Ahora bien, ¿qué sí tenemos en común con Arena? Que ellos expresan que quieren hacer un gobierno de amplia unidad, y nosotros creemos que eso es una necesidad desde hace tiempos. Por lo tanto, cuando ganemos las elecciones presidenciales en el 2019, vamos a convocar a todas las fuerzas políticas, incluyendo a Arena y al FMLN, porque creemos que la solución de los graves problemas de este país tiene que ser resultado de un esfuerzo de todos. En buena medida el fracaso de las políticas de seguridad, en buena medida el fracaso de las políticas de generar mayor crecimiento económico y generación de empleo y bienestar material, es resultado de que cada quien las ha querido implementar a su manera. Creo que este país requiere de un gran acuerdo nacional, y que no le quepa duda que cuando ganemos las elecciones del 2019 vamos a hacer un llamado serio a Arena y al FMLN para generar mesas que nos permitan juntos construir soluciones a los grandes temas de país en los cuales vamos a requerir políticas de Estado, o sea, políticas de mediano y largo plazo. Cierro con esto, Juan José, porque el tiempo ya se me ha agotado, me queda 1 minuto y medio nada más, pero en particular, bueno, queda el FMLN, y el escenario entonces que se prevé es en segunda vuelta acercarse más con el FMLN. Eso han sido un poco las pláticas también que se puede haber sostenido con el partido de izquierda. Yo creo que todavía es muy temprano para hablar de escenarios de segunda vuelta. Si usted ve las encuestas, no aparece la posibilidad de una segunda vuelta en ellas, ¿verdad? Aparece la única posibilidad que vemos en todas las encuestas es de una victoria en primera vuelta, y eso no lo decimos nosotros. Y encuestas de distintas casas, con distintos financistas o mecenas que apoyan estos esfuerzos, son contestes. Ahora sí, yo creo que tenemos que preparar un escenario de segunda vuelta, y ahí nosotros vemos 2 posibilidades. Una es que vayamos a una segunda vuelta contra Arena, y otra es que vayamos a una segunda vuelta contra el FMLN. Nosotros no podemos descartar la posibilidad de que el FMLN crezca lo suficiente, alcance un segundo lugar, Arena se quede atrás, pero genere tal condición que no se logre ganar en primera vuelta. Son condiciones que las tenemos. Entonces, eso está también abierta la discusión, que es cuál va a ser nuestra conducta de campaña y cuál va a ser nuestra estrategia electoral. Eso se define en la estrategia electoral, se define en una determinada conducta política de campaña electoral, porque yo no puedo pasar en una campaña insultándolo y al final lo necesito y entonces le voy a pedir ayuda y usted va a venir graciosamente a dármela. Es decir, tenemos que hacer esos diseños. Juan José, ha sido un gusto, gracias por haberme acompañado al inicio de semana en República, y me gustaría que nos sigamos encontrando para discutir estos temas y cómo va avanzando la coyuntura política y la perspectiva de cambio democrático. Nos quedó pendiente el trabajo legislativo. Y ojalá que con esa misma profundidad también inviten a Arena, que les cuente cómo va con sus alianzas del otro lado, ¿verdad? Lo que solo a nosotros. No, la semana pasada hablamos de eso, hablamos de ese tema y vamos a seguirlo discutiendo. Perfecto. Eso sin duda alguna. Gracias, Juan José. Bueno, a la orden, Carlos, un gran gusto. Gracias, Juan José, por haber estado con nosotros. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.